Shalom, Kadosh, 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 Baruch Hashem Adonai. Vamos a ver un tema muy importante que es después de la muerte. Después de la muerte. La palabra muerte aparece 387 veces en la versión Reina Valera. 387 veces. No la palabra morir, o sea, no el verbo, sino la palabra muerte. Vamos a definir qué es la muerte. ¿Qué es la muerte? Pero antes de definir qué es la muerte, yo voy a hacer un breve resumen, un cuento de algo que me sucedía cuando yo era simplemente un niño. Yo, cuando no tenía conocimiento, yo tenía mucho miedo a la muerte. Mucho miedo a la muerte. Voy a decir esto desde ahora por si acaso. Esto es, les confirmo, es un video no creado para niños. Pero si en caso que por casualidad algún adolescente, joven o niño buscare este tema después de la muerte y se topa con este video, yo le quiero exhortar que antes, cuando yo era un niño muy joven, yo le tenía mucho miedo a la muerte, muchísimo miedo a la muerte, de tal manera que si yo iba a un velorio, yo no dormía esa noche, no podía dormir esa noche. Entonces, yo no tenía la madurez de poder, digamos, comprender ya esa dimensión. Yo no tenía la capacidad. Entonces, ya una vez ya siendo adulto, pues claro, es obvio, eso se supera. Entonces, lo que hay que confiar en Dios, pedirle a Dios. Aún siendo niño nadie me enseñaba, nadie me comunicaba nada y yo tenía miedo, y el miedo es una de las herramientas de Satanás. Pero ante el miedo a los muertos, es mejor no tener miedo. Mejor téngale miedo a un vivo, porque los vivos son peligrosos, pero los muertos no. El salmista David de hecho decía, y por eso se preocupaba tanto en decir, o más bien en hacer la obra. Pero los salmos dicen, alma mía, alaba a Yahweh, alaba al Creador, porque en el Seol, ¿quién te alabará? O sea, después de la muerte, ¿quién te va a alabar? Nadie. Allí no hay memoria. Allí ya no se puede, no hay oportunidad ya para alabar a nuestro Creador. Por eso David se esmeraba, David se preocupaba tanto en vida para alabar al Creador. Entonces, el miedo no es una opción, es una emoción que uno siente, digamos que es algo natural, pero es algo que no debemos aferrarnos al miedo hacia los muertos, sino tener cuidado de los que están vivos, porque los muertos no salen, y aunque los brujos consulten a los espíritus, a los muertos, eso también está prohibido, eso tampoco es real, eso está prohibido dentro de la Biblia. Alabado sea el Abba. Entonces vamos a definir la muerte. ¿Qué es la muerte? Según el diccionario bíblico, define la muerte como un fenómeno universal que marca la terminación de la vida, generalmente muy lamentado.
Una pregunta. ¿Hay esperanza para aquellos que mueren? ¿Hay esperanza para aquellos que mueren? Vamos a ver qué dice Hoy estoy usando la versión Reina Valera para definir casi todo esto que voy a compartir con ustedes. ¿Hay esperanza para aquellos que mueren? La versión Reina Valera dice lo siguiente. Por ejemplo, en Proverbios 11:7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Cuando alguien muere, perece su esperanza. O sea, ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza, ya no hay arrepentimiento, ya no hay más nada que hacer o realizar. Eclesiastés 9:5, palabras del sabio Salomón dicen lo siguiente. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y si lo dice la Biblia, yo le creo. Ni tienen más paga. O sea, los muertos no tienen más paga. Hasta ahí llegó. Si usted o conoce algún empresario, algún famoso político, lo que sea, cuando esa persona muera, todos sus bienes, todas sus riquezas, sus entradas económicas, etcétera, etcétera, ya no tienen más paga, ya no tienen más recompensa, ya no tienen, no se llevan nada, nada traen al mundo, nada traímos y tampoco nada nos llevaremos de este mundo. Porque su memoria es puesta en olvido. Y es cierto, cuando una persona muere, se lamentan, nos lamentamos, claro, porque somos personas que tenemos sentimientos. Uno se lamenta un par de días, una semana, como mucho un mes, pero ya cuando una persona dura un año, varios años, en lamento y en luto, ya es una persona que no tiene la capacidad para superar esa pérdida. Entre paréntesis, para mí, vendría siendo como un niño que tampoco posee la capacidad para superar el miedo hacia los muertos. Y no solamente los niños, también hay adultos que no superan a veces o que temen a veces a los muertos. Entonces, una persona que dura largo tiempo de luto no supera la pérdida de aquel ser humano. Y eso es pecado. Porque hay que dejar pasar, hay que dejar ya que se vaya porque hasta ahí llegó su existencia. Otra pregunta. ¿Se complace el Creador que muera la gente? ¿Se complace el Creador que muera la gente? La respuesta es que no. La versión Kadosh, en este caso, la Biblia Kadosh, menciona al profeta Ezequiel, capítulo 18:32, dice, no tengo placer, o sea, ese es el Creador. El Creador dice, no tengo placer que nadie muera. Así que vuélvete a mí y vive, dice el Creador. Él no se place en que la gente muera. Pero volviendo a Génesis, dice que cuando le dio el mandato a Adán, le dijo, de todos los árboles comerás, pero del árbol del fruto del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, morirás. O sea que por la desobediencia entró la muerte. La muerte entró por la desobediencia. Pero no es un placer para el Creador que nosotros muramos. No es un placer. El Señor no se complace. Entonces, otra pregunta. ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde van? En la Biblia
está la palabra Sheol, o traducida al castellano, Seol, el Seol. Allí el Seol representa un lugar, o representaba en este caso, un lugar donde los que morían iban a ese lugar. Y es un lugar de oscuridad, es un lugar de morada, donde moran los muertos, que ya traducido al griego es el Hades, y así sucesivamente. Vamos a ver también definición amplia sobre el Seol. Vamos a ver varias definiciones sobre el Seol, o el Sheol. Baruch Hashem Adonai. Entonces, la palabra Sheol, como le había dicho, es la morada de los muertos. Es un lugar oscuro donde van todos los muertos, todos los difuntos. Equivalente al griego, como le decía, el Hades. Y se describe como un lugar sombrío, tenebroso, de espanto, entre tantas definiciones que usted quiera imaginar, pero que no necesariamente es un lugar de castigo, no es un lugar de castigo. El Seol es un lugar que se describe oscuro, sin actividad, donde no hay trabajo, ni conocimiento, ni sabiduría. Se dice que Yeshua, el Mesías, el Cristo, se dice que descendió, dice la Escritura, descendió al Sheol, al Sheol. Eso lo podemos ver en varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, uno de ellos es Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 22. Lo voy a buscar brevemente en la versión Valera de 1960. Voy a buscar brevemente y vamos también a verlo, vamos a definir, vamos a ver este pasaje bíblico. Primera de Pedro 3, versículo 18 al 22. Dice: porque también Cristo, Yeshua, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Lo voy a dejar hasta ahí. No voy a leerlo completo, hasta el 22. Pero dice que él bajó hasta el Sheol, hasta la morada de los muertos, desde los tiempos de Noé, a predicarle a las almas que estaban cautivas, que estaban encarceladas. En la Biblia, el descenso de Yeshua hacia el Sheol o hacia el infierno se menciona en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, en Hechos 2:27. Vamos a ver qué dice Hechos 2:27. Vamos a corroborar.
dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso también está, creo que en palabras de David en los Salmos. Pero eso es Pedro en su primer discurso, etcétera, etcétera. Y ahí David dice que no dejará a su santo, no lo dejará en el Sheol. Por eso que Yeshua, el Mesías, fue resucitado. Por eso. Entonces, también Apocalipsis 1:18 lo menciona, pero eso no se relaciona con el tema de la muerte en sí. Y en Lucas 16, del versículo 19 al 31, donde está la parábola de Lázaro y el joven rico, que tampoco se relaciona literalmente con el tema de hoy, la muerte, sino eso es otro contexto aparte. Nada que ver en sí explícitamente con el tema después de la muerte. Como le decía, eso lo dice el Salmo 16 del rey David, que dice: no abandonarás mi vida en la morada de los muertos. Porque a David dice que vio al Señor sentado a su diestra. Entonces era imposible, si es algo eterno, no sería eterno en la muerte, sino en vida, vivificado. Entonces, antes, desde los tiempos de la antigüedad hasta el Mesías, todos los muertos se reunían, o sea, dice la palabra, murió tal persona y fue reunido a su pueblo. Otra palabra que se usa también es la palabra dormir. La palabra dormir. Entonces, viene siendo, por ejemplo, como nosotros, los que estamos vivos. Cuando uno está durmiendo, usted no siente nada, es como muerto. Ustedes están como muertos, no sientes nada. Entonces, la palabra es dormir. Uno está durmiendo hasta el día que estamos esperando. Entonces, desde los tiempos antiguos hasta el Mesías, todos los que morían iban al Seol, a lo más profundo de la tierra. Estaban ahí, separados, los buenos, los justos, por quien descendió Yeshua, y los que no son de la luz, en este caso los impíos, los que no han aceptado al Señor, los que mueren sin el Creador, hay una barrera separada, que es lo que habla entonces, lo que les comentaba en el libro de Lucas 16, del 19 al 31. Ahí sí hay una barrera, y ahí sí cabe mencionar que los que mueren en el Mesías están de un lado y los que mueren sin el Mesías están del otro lado. No en lugar de tormento, sino en el lugar de los muertos. En el lugar de los muertos hasta el día del gran juicio, que todos han de ser juzgados. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a seguir, por ejemplo, con Apocalipsis 1:18, donde Yeshua, el Mesías, dice: Yeshua, el Cristo resucitado, tiene la llave de la muerte y del Hades. O sea, la llave de la muerte, el Hades es él tiene la llave de la muerte no pudo sujetarle. La muerte viene siendo una potestad. Entonces, el Hades está representado como un lugar a donde iban los muertos.
que es lo mismo que el Seol, que se ha malinterpretado hoy en día como el infierno. Pero no lo vamos a dejar ahí, vamos a ver también algunas otras definiciones, por ejemplo, de la palabra infierno. Viene del latín infernum o infernus, entre paréntesis, un lugar debajo, un lugar inferior, subterráneo, y está en relación con las palabras en hebreo Sheol y el Hades del griego. Según muchas religiones, es el lugar o estado donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Y un claro ejemplo de eso está en Lucas 16, cuando el rico está siendo atormentado. Pero no es en sí un lugar de tormento. Esto se ha malinterpretado. No es que sea un lugar de fuego, vamos a ponerlo así. De tormento y desespero puede ser, porque es un lugar oscuro, debajo, que no puede hacer nada. Pero según lo que hemos visto, según la Biblia y según todas las definiciones, todos estos muertos que van a ese lugar común, es como la tierra. En la tierra estamos todos los sobrevivientes. Todos los seres humanos, la tierra. Todos los que mueren, Hades, Sheol, o mal traducido, infierno. Es igualito, es así totalmente. Entonces, en otras religiones, es un lugar o un estado después de la muerte, son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Es equivalente al Gehenna del judaísmo, al Tártaro de la mitología griega, al Helheim según la mitología nórdica, al Naraka según el hinduismo, y el budismo al inframundo, entre otras religiones. Pero hoy no es el tema del infierno. Hoy no es ese tema del infierno. Entonces, mis queridos amigos, antes de finalizar, tengo 2 versículos exactamente en el libro de Apocalipsis para cuando vaya a finalizar el video. Pero antes me gustaría aclarar algunas cosas. Por ejemplo, hoy en día se ve, por ejemplo, la Santa Muerte, la muerte cristianizada, donde dicen que las personas después que mueren le ponen una canción cristiana, vuela alto, le ponen muchísimas frases, etcétera, etcétera, para cristianizar y para disfrazar esta partida de este ser humano. Déjeme decirle, mire, aunque muchos detractores del otro lado no le guste lo que yo vaya a decir o no esté de acuerdo con mi opinión, no hay ningún problema. Pero la palabra enseña bien claro, los unos en un lado y los otros del otro lado. Entonces, no nos vamos nosotros a hacernos los inocentes, no. Porque a mí me preguntaron, hace poquito me preguntaron, y de hecho yo estaba esperando que pasaran varios días, porque aquí en este país, en República Dominicana, hubo un desastre, una catástrofe, donde en una discoteca cientos y cientos de gente murieron. Y claro, es algo lamentable. Tengo que ser empático, tengo que ser humano antes de nada, e identificarme con el dolor y la pérdida de todas estas almas, tristemente. Entonces me preguntaron, oye, ¿y qué tú crees de toda esta gente? Y también de toda la gente que mueren de repente. Dicen que algunos se convirtieron a Cristo.
Y yo le dije, honestamente, le dije, empecé a definirle por la Biblia, pero en mi opinión personal, no soy juez, pero me voy a basar en la misma Biblia, sin ofender a nadie. La palabra dice que en esta tierra ahora es el tiempo del arrepentimiento. Si usted no se arrepintió en esta tierra y usted o alguien murió y se fue sin Cristo, hasta ahí llegó. Ya no hay oportunidad. Y lo vemos también en el Lucas capítulo 16. Otra vez, el joven rico y Lázaro, la parábola. Y es una parábola del Mesías. No es una parábola, no es un cuento que yo estoy inventando ni nada. Son palabras del Mesías. Y el Mesías, ahí aparece que el joven rico le dice, Padre Abraham, permite que alguien de mi familia o que de aquí salga y vaya a la tierra y predique a mis hermanos, a mi familia, etcétera, y que se salven. Pero Abraham le contesta que no, que para eso tienen aquí en la tierra los profetas, tienen la Torá, o sea, la palabra de Dios, el Creador, y que con todo y eso, si a ellos no le oyen, o sea, a nosotros los que pregonamos la palabra de buenas nuevas, de salvación, si a nosotros nadie nos escucha, ¿usted cree que va a venir alguien del inframundo que ya murió, que ya partió? ¿Usted cree que va a venir y se le va a aparecer a usted a predicarle? La palabra enseña que no. O sea, yo me baso en la palabra del Creador. Entonces, la salvación es una sola vez. Y la oportunidad es ahora, en vida. Ahora, mientras usted esté aquí, debe de confesar sus pecados y doblar sus rodillas, confesar con su lengua, con su boca, que usted se arrepiente de sus pecados y que acepta al Señor. No venga de que usted está enfermo. Cuando todo el mundo está enfermo, hospitalizado, todo el mundo es cristiano, hasta más cristiano que los mismos cristianos. No creo en eso, porque la palabra enseña claramente que usted no tomará el nombre del Creador en vano, porque el Creador no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Así que nadie se puede burlar del Señor, nadie puede burlar las Escrituras. Usted me dirá que personas que estuvieron o están al borde de la muerte, y usted le dice, si cree, yo he visto en tiempo real, yo he visto que han tenido personas accidentes y vienen hasta las personas que no son cristianas, personas que casi siempre son personas que no son cristianas, y le dicen, apriétame la mano, agárrame, apriétame, si creen en Dios, etcétera. Y también algunos cristianos se dedican a eso, en hospitales, en accidentes, en la calle, se dedican a esas cosas. Le dicen, sí, tú acepta a Cristo, corre, acepta a Cristo, apriétame la mano, apriétame un dedo, si tú me oyes, etcétera. Y la persona viene y lo aprieta y sí, ya fue salvo. Hay que discernir los espíritus. Si usted está en una discoteca, si usted está en un punto donde se venden sustancias ilícitas, si usted está haciendo y deshaciendo sus pecados, cualquiera que fuera el pecado, y de repente le viene un susto, usted cree que se va a morir, una enfermedad, y usted cree ya que usted va a ser salvo, no es cierto y tampoco es bíblico. No es fundamental enseñar eso, no lo es. La palabra enseña, vuelvo y le repito, no soy juez, pero la palabra me guía a toda verdad y tengo que decir la verdad y voy a seguir diciendo la verdad. ¿Qué enseña la palabra? La palabra enseña
como les repito, que nadie se puede burlar de Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre o su palabra en vano. No lo dará por inocente. Entonces, la palabra establece, no yo no, la palabra establece que los perdidos serán como la arena del mar. Entonces, la palabra no puede contradecirse a sí misma. Es una mala práctica cuando cristianas, abordan a un accidentado, a una accidentada que bajo efecto del alcohol, bajo efecto de droga, no es bíblico, no es sano, no es sensato usted predicarle a esa alma y obligarlo a que acepte al Señor. No es cierto. Yo no creo en eso, porque la palabra enseña que los perdidos serán como la arena del mar. Los perdidos serán como la arena del mar. Entonces, si fuera así, pues entonces nadie se perdería. Nadie se perdería entonces. Todo el mundo sería salvo. Entonces, no puede ser. Entonces, es lamentable, nadie quiere que se lo diga, pero cuando una persona partió de esta tierra y se fue sin el Señor, se fue y olvídese. Esa persona ya no tiene más esperanza. Esa persona no tiene esperanza. No vale que le hagan 9 días, no vale que le prendan velas, no valen llantos. No valen cánticos gregorianos. No vale nada. No vale luto, no vale ropa negra, no vale nada, hermano. No vale nada. Cuando la persona partió de esta tierra, se fue su esperanza, pereció ya su esperanza con esa persona. Entonces, usted quizá esté pensando hace rato, desde allá, diciéndome, pero varón, hermano, amigo, ¿y los ladrones que murieron con el Señor en la cruz, que fue de inmediato? Quizá usted ha pensado eso. Yo también lo pensé. Le voy a aclarar algo. Las historias en la Biblia no se repiten. Ya pasaron, están escritas. Y si el Señor permitió eso a esa persona, a ese ladrón, fue porque fue su voluntad en ese momento. Fue una excepción en ese momento. Pero las cosas que están escritas en la Biblia para nada se repiten, porque si se repitieran, entonces usted haga como hizo Judas. Tome una soga, póngasela al cuello y tírese. Agarre un machete, haga como Pedro, salga por ahí y cuando lo ofendan, arránquele una oreja al primero que lo ofenda. A ver si el Mesías va a venir del cielo y se la va a restablecer. A ver, no lo creo, en ninguna manera. Entonces, por eso que las cosas que pasaron en la Biblia no se repiten. Fue una sola vez. Y el Señor se manifestó, hizo su obra y todo fue conforme a su voluntad. Entonces, esa vez cuando el Señor le dijo al ladrón, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso, que eso también es traducción. Lo que quiere dejarle dicho el Señor es que ya desde este instante, desde este momento, cuando los dos murieran, ya él iba a estar en su reposo, ya iba a estar en él, ya iba a pasar a los justos
a los cuales Yeshua, cuando muere, que Yeshua murió también, el Cristo murió también, va y todos esos muertos que murieron, todos esos que fueron santos, que fueron justos, ya el Señor los eleva, incluyendo a ese ladrón que le quedaba a su lado, van al Seol, al lugar de los muertos, con conciencia, y el Señor lo eleva a lo alto y ya no en el Seol. Entonces, ¿quiénes siguen yendo al Sheol? Los muertos del mundo, o los muertos que han perecido eternamente. Los que no son hijos de la luz, eso todavía siguen en el Seol, todavía siguen en oscuridad. Pero los que mueren en el Mesías ya no están ni siquiera en el Seol. Ya no están en el Seol, ya están en el reposo del Señor, esperando que el número se complete para el gran día que estamos esperando. Así que, amigo, amiga y enemigos, porque siempre hay enemigos que siempre van a criticar este material, siempre critican los videos, incluso hasta la muerte me han deseado. No importa, yo te deseo paz, te deseo vida, y que el Señor haga contigo su voluntad y no la mía. Entonces, ya para finalizar, vamos a ver qué dice Apocalipsis 14, verso 13, en la versión Reina Valera. Dice: oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. A diferencia de lo que dice Eclesiastés y Proverbios, que la esperanza de los que no son del Mesías mueren, y muere su esperanza con ellos, mientras que los que son del Mesías descansan y sus trabajos, sus obras continúan. Por eso es que todavía hoy en día se habla de Moisés, se habla de Abraham, se habla de David, se habla de Salomón, de Elías, de todos los profetas, de todos los apóstoles y del mismo Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todavía hoy en día se sigue hablando de ello. ¿Por qué? Porque las obras de los justos continúan. Sus obras continúan hasta llegar a nuestros días. Y por eso que hoy tú y yo podemos leer la Biblia, porque sus obras han continuado. Esa persona que Adonai, el Creador, utilizó para redactar, para escribir su palabra, eso continúa. Pero una persona que muere sin Cristo, al mes ya nadie ni siquiera lo menciona. Al mes nadie lo menciona. Todavía hoy en día todavía se menciona a Adán, se menciona a Abel, se menciona Noé, se menciona Set, se menciona David, se menciona Sansón, se menciona Rahab, se menciona Ruth, se menciona Boz, Isaí, se menciona Salmón, se menciona Esther. Todavía hasta nuestros días se mencionan todos los héroes y heroínas de la Biblia, porque sus obras continúan, porque han sembrado en bien. Y ya por último, para finalizar, leamos el mismo Apocalipsis, capítulo 20. Versículos 14 y 15.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fin. De ahí en adelante, todo lo que quieran opinar, decir, pensar, especular, yo creo, me parece, tal vez, a mí tal cosa, esto, lo otro. De ahí en adelante, su opinión es válida, pero la veracidad no es para nada. Ya Apocalipsis 20, 14 y 15 lo aclara todo. Entonces, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego junto con el Hades y la muerte. O sea, junto con el lugar donde sostiene a los muertos, el Sheol, que viene de la palabra Sha'al, que significa querer más y más, de manera insaciable. El Sheol quiere muerto. Y ahora en esta Semana Santa va a haber una gran cosecha de muertos en el Sheol, en el Hades. Porque la gente nunca entiende y no quieren nada con Dios. Entonces, inscríbete en el libro de la vida. Inscríbase rápido y abandone su vida actual. Inscríbase rápido, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y no están muertos eternamente, sino con esperanza, con conciencia y con una recompensa y galardón que espera por ellos. Y no mueren, sino que duermen, están dormidos. El mismo Pablo lo dijo. Los apóstoles lo dijeron, están durmiendo, duermen. Entonces van a resucitar para gloria, para transformación de su alma, de su cuerpo. Sea el Mesías glorificado. Santo, santo, santo. Alabado sea el Creador. Si este video te ha gustado, aprecio mucho tu colaboración, que lo compartas, simplemente que lo compartas, que lo piense, que lo analice y que tengamos vida y vida en abundancia. Vamos a tener solamente en el Mesías, únicamente. Deja que la gente en la calle gocen, brinquen, salten, pataleen, aparenten ser felices y no lo son. Pero en Yeshua, en el Mesías, tendremos paz. No como el mundo lo pinta, sino paz en abundancia por toda la eternidad. Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Shalom. Shalom.